Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una videoclase alusiva a cómo se calcula la derivada de funciones algebraicas, pero esta vez utilizando fórmulas, no la definición. Ya vamos a dejar de lado la fórmula del límite de f de x más h menos f de x, bla, bla, bla. Te platico cómo funciona esto. Lo que sucede es que originalmente sí se calculaba la derivada a través de la definición. Teníamos una función f y si queríamos f', o sea, su derivada, pues lo que hacíamos era utilizar la fórmula que dice f' de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Eso es la llamada regla de los 4 pasos. Funciona y te permite calcular la derivada de funciones. Pero a través de su uso constante, se dieron cuenta las personas que lo utilizaban, que había ciertas recurrencias que te permitían anticipar resultados. Y de ahí, a través también del principio de inducción matemática, se pudieron deducir fórmulas para no tener que hacer este proceso de los 4 pasos siempre. Y aquí las tienes las fórmulas. Ahora, por poner un ejemplo, si tú usas la regla de los 4 pasos para, por ejemplo, calcular la derivada de la función 10, o para calcular la derivada de la función menos 8, o para calcular la derivada de la función pi, todas son constantes. Y si usas la regla de los 4 pasos, en todas te va a dar que la derivada de 10 es 0, que la derivada de 8 negativo también es 0, y la derivada de la función pi también es 0. Entonces, a partir de esas regularidades es que surgieron algunas de estas fórmulas. Por ejemplo, aquí puedes ver que estoy derivando constantes y aquí está la regla que dice que la derivada de cualquier constante siempre será 0. ¿Ok? Bueno, hecho este pequeño paréntesis cultural del por qué o de dónde surgen las fórmulas, no muy profundo, yo lo sé, pero basta para nuestra demostración, te voy a platicar cómo va a funcionar la simbología que vamos a utilizar. Mira, como podrás ver en el recuadro de la derecha, tenemos un formulario bastante amplio. Son las fórmulas para determinar la derivada de funciones algebraicas. Para nuestros ejemplos, las letras U, V, W representarán funciones. Por ejemplo, U podría ser la función 3x más 8, W la función 6x a la 10 menos 15x a la potencia 30, V puede ser la función pi, etc. U, V y W son cualquier función. Bueno, y ahora la letra C en mi formulario me va a representar una constante. Puede ser positivo, puede ser negativo, 8 menos 10, 14, pi, 9 millones, etc. El punto es que la letra C me representa algo donde no aparece X, es una constante, un valor fijo, positivo, negativo, incluso 0. Ok, dicho esto, la simbología que vamos a utilizar, U, V y W son funciones, C es una constante. Ahora vamos a ver este símbolo. D entre dx se lee derivada respecto a x o derivada respecto al diferencial x. Como puedes apreciar, dice lo siguiente: derivada respecto a x de una constante, derivada respecto a x de x, derivada respecto a x de una constante por una función. Recordemos que c es constante, u es cualquier función. Derivada respecto a x de una suma o resta de funciones, derivada respecto a x de una función que tiene exponente, etc. Ahorita paso a las de allá. Ahí, por ejemplo, dice derivada respecto a x de una función que está multiplicando a otra función. Aquí dice derivada respecto a x de una función que está siendo dividida por otra función. Entonces, así es como nos vamos a manejar. Antes de continuar, también quisiera comentarte algo. El símbolo para decir la derivada de una función no es único. Hay muchas maneras de escribirlo. Por ejemplo, si tu función es f de x, por ejemplo, se puede agregar una comilla y esta sería la derivada de la función f.
Si cambias la letra, funciona igual. Si esta es la función g, su derivada sería g' de x. F de x, la derivada de f. G de x, la derivada de g. Otra manera es esta que tienes en el formulario. Aquí dice la derivada de una función o la derivada de algo. Otra manera, bueno, vamos a ir anotándolas. Esto significa la derivada de una función. Esta y' también es la derivada. ¿Por qué? Porque una función puede ser y. Por ejemplo, y es igual a 10x. La derivada de y, ahorita vamos a ver por qué, pero sería 10. Y es la función, y' es la derivada de la función y, o la derivada de la función, así de simple. Otro símbolo para decir derivada un poquito antiguo es este. No es tan cotidiano verlo, pero también comunica lo mismo, la derivada de una función. ¿Existen otros? Sí, como el que te mencionaba hace un segundo. Por ejemplo, este o algo parecidos a esto. Estoy volviendo un poquito, pero bueno. Simplemente te quiero recordar o hacer mención de que hay muchas formas de decir la derivada. Y aquí pues te marco algunos de los más comunes. F' de x, y', este está un poquito en desuso. Este ya lo mencioné. Y d respecto a dx. Otro podría ser este dy respecto a dx. La derivada de la función y respecto a x o al diferencial x. Bueno, mencionado esto, podemos proceder. ¿Por qué existen tantos símbolos de derivada? Porque dependiendo del trabajo que se esté realizando, es más útil utilizar tal o cual símbolo. Bueno, procedemos entonces. Dice, vamos a comenzar a poner ejemplos de cómo se utilizan estas fórmulas de derivada. Nos vamos a ir en orden. Las he rotulado numerándolas del 1 al 7. No es un orden canónico, simplemente es para ubicarnos en esta videoclase. Primera regla dice derivada respecto al diferencial x o derivada respecto a x de una constante. Vale la pena mencionar que al colocar esta x aquí, estamos indicando cuál es nuestra variable independiente y cualquier otra literal que no sea x la vamos a tratar como una constante. Por eso se debe de aclarar de esta manera. Bueno, vamos a poner ejemplos de cómo se utiliza esta regla. Supongamos que nos dicen la siguiente indicación. Calcula la derivada de... Y vamos a poner ejemplos varios de todas estas reglas. Supongamos que me dicen que f de x es igual a 3, que g de x es igual a 9, negativo, y que h de x es igual a r, y que j de x es igual a pi a la 10ª potencia. Bueno, todos estos, su respuesta es demasiado sencilla y se utiliza solamente la regla 1, derivada de una constante. Si f de x es igual a 3, yo reviso mis reglas y me dicen allí, la derivada de cualquier constante es 0. Como 3 es una constante, su derivada es 0. G de x es igual a menos 9. Derivada de una constante, pues aunque sea una constante negativa, se pone 0. No me importa el signo, simplemente es derivada de una constante, sea positiva, sea negativa, es 0. Derivada de r. Bueno, aunque sea una literal, no es x, y si no es x, la voy a tratar como una constante, porque estoy utilizando a x como variable independiente. Entonces, derivada de r, pues es 0, porque también es una constante. Derivada de pi a la 10ª potencia, aunque tenga exponente, es una constante. Significa 3.1416 por 3.1416 por 3.1416. Es un número muy grande, muy grande, no sé cuánto exactamente, pero es un número. Y ese número no es x ni tiene x, por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Así de sencillo utilizamos la primera regla. Oye, y si es una fracción, funciona exactamente igual. La función z de x dice 10 novenos. Derivada de 10 novenos, z' de x, pues es 0. Aunque sea una constante fraccionaria, su derivada es 0. Y si es un decimal, 0.97, pues la derivada de cualquier constante es 0.
Así de fácil, así de sencillo. Con eso abarcamos bastantes ejemplos de la regla 1. Ahora vamos a pasar a la regla 2. Y honestamente, pues es un caso muy directo. La derivada de x es 1. ¿Cómo funciona? Pues así. Si f de x es igual a x y me dicen calcula su derivada, pues la derivada sería 1. Fin, no hay más que hacer. Es todo, no hay nada. ¿Qué es lo que podría pasar? Pues que te lo dijeran de otra manera. La función y es igual a x. Su derivada sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. ¿Qué más podría pasar? Nada realmente. Simple y sencillamente, no importa qué pase, si estamos usando a x como variable independiente, su derivada es 1. En todo caso, ya profundizando un poquito en cálculo diferencial, podríamos decir que la derivada de una variable respecto a ese mismo diferencial sería 1. Por ejemplo, más adelante, en bachillerato, en universidad, se estudia algo llamado derivadas parciales. Ahí cambias el diferencial. Derivas respecto a x, derivas respecto a y derivas respecto a z o a otras variables. Y en general va a pasar esta regla. Derivada de algo respecto a ese diferencial, pues sería igual a 1. Pero nosotros, como únicamente estaremos trabajando respecto a x, pues apréndete eso. La derivada de x solita es 1. Listo. Llevamos 2 reglas bastante rápido. Ahora, la siguiente regla es un poco más interesante. Dice, derivada respecto al diferencial x de una constante que multiplica a u. ¿Y qué es u? Una función. Entonces dice, de nuevo, derivada respecto al diferencial x de una función por una constante, o de una constante por una función. ¿Qué dice la regla? La regla dice, la constante se espera y multiplicas por la derivada de la función. Va de nuevo. Derivada respecto al diferencial x de una constante por una función es igual a esa misma constante por la derivada de una función. Aquí es muy sencillo. Retomamos los ejemplos. Regla 3. Calcula la derivada de, y tengo f de x es igual a 3 por x. Es exactamente esta regla. Observa bien. ¿Cuánto vale la constante? 3. ¿Quién es la función? La función es x. Ah, perfecto. Y me piden calcular su derivada. Como es constante por una función, simple y sencillamente, la constante tiene que esperar a que la función x sea derivada. Ok, la anoto y se espera. Dice que se tienen que multiplicar, por eso le puse paréntesis. Ahora tengo que derivar la función x, pues la derivada de x vale 1. 3 por 1, 3. Listo. La derivada respecto al diferencial x sería 3. Listo. O dicho de manera simple, si f de x es igual a 3x, su derivada es 3. Voy a dejar este ejemplo aquí. ¿Qué tal si ahora me proponen que la función g es igual a menos 10x? Bueno, pues simple y sencillamente aplico la misma regla. Yo quiero la derivada, pongo g' de x. Es constante por una función. Ah, pues sencillamente la constante se espera y calculo la derivada de esto. Derivada de x, 1. Y termino. Menos por más, menos 10 por 1, 10. Listo. He terminado. ¿Cómo podemos comprobar o validar el uso de esta fórmula? Es muy sencillo, mira. Vamos a hacer un pequeño truco. Imagínate que tú no sabes esta regla, pero sí sabes la derivada de x. Ok, va. F de x quedamos que era 3x. Tú puedes descomponer esta función. F de x es igual a x más x más x. Porque una x más otra x será igual a 3x. Ah, caray, pues tengo una suma de funciones. Ah, no hay ningún inconveniente, porque hay una regla muy sencilla, la 4, que vamos a apreciar aquí. En un momento nos metemos con más ejemplos. Pero mira,
Aquí dice, cuando tengas que derivar una suma o resta de funciones, como aquí, simple y sencillamente deriva por separado cada una de ellas y suma los resultados. O dicho de otra manera, la derivada de una suma y resta de funciones, regla 4, es igual a la suma o resta, dependiendo del caso, de sus derivadas. Ok. Entonces, regresándome un poquito, ¿qué es lo que quería hacer? Estaba simulando que yo desconocía la regla 3, pero la descompuse en 3 funciones, en la función x más la función x más la función x, que valen 3x juntas. Yo derivo y esta regla 4 me dice que si yo tengo que derivar una suma o resta de funciones, derive cada una y luego sume los resultados. Ok, o reste, dependiendo del caso, perdone. Derivada de x, pues ya quedamos que la derivada de x es 1. Derivada de x es 1, y aquí hay un más. Derivada de x, pues ya quedamos que es 1. 1 más 1 más 1, 3. Entonces, se comprueba que es verdad. Bueno, esta fue nada más una demostración. Me adelanté un poquito, me voy a regresar a la regla 3, no te preocupes. Pero bueno, procedemos. Decía, la derivada de una constante por una función es igual a esa constante por la derivada de esa función, incluso si hay fracciones. Supongamos que tengo la función y es igual a 3/4 por x. Bueno, aquí hay dos formas de verlo. Una forma de verlo es que 3/4 es una constante que está multiplicando a x. Puse el paréntesis nada más para que lo asociáramos. También es importante que entiendas que cuando hay una fracción multiplicando a un entero o una literal, como se aprecia aquí, si la colocan en medio significa que está a la altura del numerador. Entonces, mi constante 3/4 está multiplicando a x. Pues en ese caso, la derivada de eso es igual a esta constante por la derivada de esta función. Mi función es x, su derivada de x siempre es 1. Entonces, 3/4 por 1, pues 3/4, así de sencillo. Y listo, no hay más que hacer. ¿Qué tal si fuera una fracción negativa? Ok. H de x es igual a menos 10x sobre 5. Ok. Aquí, este caso y este caso son idénticos. Es lo que te platicaba hace unos segundos, de que cuando una literal o algo está multiplicando una fracción y está aquí en medio, es como si estuviera en el numerador. Entonces, aquí simple y sencillamente la derivada de esto será pues menos 10/5 por x, por la derivada de x, que es 1. Funciona exactamente igual esta notación que esta notación. Menos 10/5 por 1, menos 10/5. Y con estos ejemplos creo que podemos hacer una pequeña simplificación. De esta regla que dice que siempre que tengas que calcular la derivada de una constante por una función, se sabe que hay que multiplicar la constante por la derivada de esa función. Pero si esa función es x, creo que ya te pudiste dar cuenta que siempre queda la constante. Derivada de 3x, 3. Derivada de menos 10x, menos 10. Derivada de 3/4 x, 3/4. Derivada de menos 10 por x entre 5, pues menos 10 entre 5. Eso es una, digamos, subregla que puedes tú aplicar. Siempre que tú veas una función en la cual se está x multiplicando a un valor, pues la derivada de él será solamente ese valor, esa constante, porque es una, digamos, aplicación especial de esta función. Aclaro, no siempre la función es x, pero este video contiene los ejemplos bastante sencillos, no te preocupes. Aplicando esta lógica, ¿cuál sería la derivada de la función z de x? Z de x es igual a pi por x. Pues ya sin mucho trabajo, la derivada de z sería, como es pi por x, ojo, x a la 1 en todos los casos, pues la derivada de esto sería pi. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Si la multiplico 1 por pi, quedaría pi. Bueno, y con eso abarcamos todos los casos de la regla 3.
Ahora bien, vamos a borrar un poquito. Como puedes ver, es más fácil de lo que parecía por ese formulario tan extenso. Ok, procedemos. Regla 4. Derivada de una suma o resta de funciones. Derivada de u más o menos v, más o menos w, etc. Esta regla es muy sencilla. Simplemente era lo que mencionaba minutos atrás. Si tú tienes una suma o resta de funciones, cada elemento, cada sumando, se tiene que derivar por separado y luego anotas la suma o resta de resultados. No siempre va a ser posible sumarlos, a veces simplemente los vamos a dejar indicado. Por ejemplo, derivada respecto a... perdón. Si f de x es igual a 3x más 8. Ok. Aquí tengo una suma o resta de funciones. En este caso, suma. Y me piden calcular su derivada, como digan las instrucciones. No me voy a complicar. Voy a derivar 3x y aparte voy a derivar 8. Perfecto. Derivada de 3x. Bueno, sería 3 por 1. ¿Por qué? Porque constante por función se debe derivar la función y se multiplica por la constante. Más 8. La derivada de 8, pues como es constante y está solita, no está pegado a x, es muy diferente este 3 que está pegado a x que este 8 que está solito. Derivada de cualquier constante solita es un 0. Entonces, hago operaciones. 3 por 1, 3. Y el más 0, pues no afecta, ya ni siquiera lo escribo. Y listo. Así de fácil y así de sencillo. Ahora bien, ¿qué tal un caso como este? G de x es igual a menos 10x más pi más d. Bueno, yo voy a calcular su derivada. Derivada de menos 10x, ya me puedo ahorrar un poquito de trabajo. Ya sé que siempre que x normal esté pegada a una constante, solo queda la constante. Más derivada de pi, 0. Más derivada de d, a pesar de que es una literal, como no es x, la trato como constante, 0. Pues en este caso, menos 10 más 0 más 0, menos 10. La derivada de g, o g' de x, es menos 10. Así de fácil. Ok, me voy a poner una pausa en esta parte de la regla de suma y resta para avanzar a la regla 5 y ahorita vamos a volver a la regla 4 para tener más y más ejemplos. Ok, regla 5, derivada de una función que tiene exponente. Ok, mira, bien sencillo. Supongamos que la función f es x a la décima potencia. Bueno, más sencillo, x a la tercera potencia. Muy fácil, muy fácil. Dice, siempre que tengas una función con potencia y la quieras derivar, esa derivada será igual a el exponente bajará multiplicando, se anota la función que tenía ese exponente, algunos autores lo llaman el argumento, en este caso el argumento es u, se anota encima del argumento el exponente, pero degradado una unidad, o sea, al exponente le restas 1. Y lo que te dé lo multiplicas por la derivada del argumento. Suena bastante largo, pero es muy sencillo. Dicho así solo con literales, sería derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Ok, mira, vamos a hacerlo incluso con código de color para que sea más visible. En este caso, el argumento sería x y su exponente n sería 3. Bueno, ¿qué hay que hacer para derivarlo? Primero que nada, anoto la derivada de la función. La derivada de f será igual a... El exponente lo voy a bajar multiplicando. Es 3, pues lo coloco aquí. Le voy a poner un paréntesis. Luego dice la regla, anota a quien tenía ese exponente, anota el argumento. Quien tenía ese exponente es x, pues lo anoto. Y al exponente, réstale 1. Bueno, si al 3 le resto 1,
Lo voy a hacer por pasos incluso. Y después multiplica ese resultado por la derivada del argumento, o sea, la derivada de lo que esté adentro de este paréntesis. Ok, si esto es u, x es su derivada. Pues ya quedamos que la derivada de x es 1. Y aquí haces las operaciones. Las primeras veces probablemente tengas que anotar todo esto. La verdad es que no se necesita, es mucho más sencillo con práctica. Este 3 se tiene que esperar. Esta x también tiene que aguardar ahorita. Y si a 3 como exponente le restas 1, queda 2. Ese 1 que tenía ahí también va a esperar un poquito. Y ahora sí, ya que he hecho todas las sumas, restas de exponentes y cosas por el estilo, ya puedo ofrecer la respuesta final. 3 por 1 sí se puede multiplicar. Te daría 3. Más por más es más. Y x al cuadrado es x cuadrado. Listo. La derivada de x a la 3 es 3x cuadrada. ¿Por qué? Porque el exponente baja multiplicando, se anota quién tenía ese exponente, en este caso x, por eso queda, y a ese exponente se le resta una unidad. Y el resultado se multiplica por la derivada de quien tiene ese exponente. X tiene el exponente, su derivada es 1. 1 por 3x cuadrada, 3x cuadrada. Así de sencillo. Vamos a poner más ejemplos, no te preocupes. Veamos. G de x es igual a x a la 9. Ok, bueno, yo quiero su derivada. Si le hago con todos esos pasos, al inicio sí los vas a necesitar, después lo vas a hacer de manera natural. Este 9 baja multiplicando. Se coloca a x quien tenía ese exponente 9. Al 9 le resto 1 y multiplico por la derivada de lo que está aquí adentro. Derivada de x es 1. Ok. Este 9 se espera. X espera. 9 menos 1, 8. Este 1 se espera. Ok. Entonces, 9 por 1, 9. Más por más dio más. X a la 8, x a la 8. Y listo. La derivada de g es igual a 9x a la 8. ¿Qué más podría pasar? Bueno, podrían pasar casos ligeramente capciosos. Por ejemplo, los siguientes. Supongamos que la función h de x es igual a x a la menos 5. Ok. La derivada de h será igual a lo siguiente. Este menos 5 baja con todo y su signo. Anoto x a menos 5, le debo de restar una unidad. La fórmula dice resta, no importa quién sea n. Y multiplicar por la derivada de quien está aquí. Derivada de x, 1. Y hago operaciones. Este menos 5 puede esperar. X está, menos 5 menos 1, menos 6. Y ya casi finalizo. Menos por más es menos. Estoy multiplicando el 5 negativo por 1. 5 por 1, 5. Y x a la menos 6, pues es igual a x a la menos 6. Algunos autores o algunos profesores, maestras, te dicen que no es tan práctico dejar exponentes negativos y te pueden llegar a pedir que lo hagas como exponente positivo. Recuerda, tú le puedes cambiar el signo a un exponente si lo mueves de numerador a denominador. ¿Sale? Es la ley de los exponentes que ya hemos tratado en otro video, que dice que si una base tiene cierto exponente, el exponente puede cambiar de signo si lo mueves de numerador a denominador. En este caso era negativo arriba, si lo muevo abajo, va a ser positivo. Aquí en el ejemplo con otras literales, los signos cambian, pero funciona exactamente igual. Bueno, en este primer video hemos puesto algunos ejemplos. Ahorita en un segundo video podrás analizar otros casos capciosos de la regla 5
y el resto de las reglas. Por el momento sería todo. Chao.